Bien, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Permítanme encomendarme en oración para poder llevar esta palabra el día de hoy. Alabado Padre Celestial, grande y maravilloso solo eres tú, Padre. Gracias, Padre, porque confiamos en el único Dios vivo y existente, Padre, que nos da la razón de ser y la razón de existir, Padre. Quiero poner en tus preciosas manos mi boca, Padre, y que todo lo que me diste para este mensaje lo exprese de la mejor manera y que lo escuchen mis hermanos y lo puedan compartir en la práctica en sus vidas cada día. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, mis hermanos, este sermón va a ser un poco diferente. Permítanme empezar con una anécdota. Hace unas semanas vivimos un momento de emergencia nacional. Se perdió el carrito favorito de mi hijo. Se activó un protocolo especial. La brigada del sofá, buscábamos entre los cojines. No tenemos mascota, pero si tuviéramos, ahí lo hubiéramos, hasta el perro lo hubiéramos puesto a trabajar y hasta lo hubiéramos interrogado. Revisamos en la pañalera, en su cuna, en su patio. No aparecía. Después de varios minutos de búsqueda y muchas veces que decía, ¿y mi carrito? ¿Y mi carrito? Abrimos una caja donde normalmente muy escondido, y como suele suceder en este tipo de situaciones, normalmente porque ahí no se guarda, ahí estaba, perfectamente estacionado dentro de la caja entre muchos legos. Mi hijo lo tomó y sonriendo dijo, gracias, papá. Y pues ahí ya volvió la alegría. El tema de hoy, mis hermanos, va a ser acerca del gozo de la salvación y lo voy a basar sobre el versículo del Salmo 51:12. Pero en esta analogía que utilicé del día de que sucedió eso con mi hijo, ahí entendí algo, mis hermanos, que el gozo es como ese carrito, no ha abandonado la casa, lo estacionamos donde normalmente no va, entre culpas, entre prisas, en autoengaños. Cuando David pecó y fue evidenciado por el profeta Natán, David no había perdido la salvación, perdió el gozo de la salvación. David no pidió ahí, dame una nueva salvación, pidió nuevo gozo en la salvación que ya tenía. Entonces, mis hermanos, antes de seguir buscando entre cojines y pasillos equivocados o incluso cajas, vamos a ver y procesar lo que es el gozo de la salvación, cómo sujetarnos a él, cómo abrazarlo, cómo mantenerlo y permanecer en él, amarlo con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿qué es el gozo bíblico? Es el primer punto. ¿Qué es el gozo bíblico? Hay una muy grande diferencia entre lo espiritual y lo carnal. La Real Academia Española de la Lengua lo define como la alegría del ánimo. El gozo, sin embargo, cuando es espiritual, no simplemente es el gusto por una emoción humana terrenal. La palabra de Dios lo define como un júbilo profundo, algo exorbitantemente alegre. En la versión Reina Valera 1960, que es la que más comúnmente utilizamos, menciona la palabra tácitamente en algo más de 60 ocasiones, como sustantivo. Pero sin embargo, si ampliamos el lenguaje y lo empleamos para incorporar sus diferentes formas de verbo, así como también agregamos alegría, regocijo, júbilo y sus respectivos verbos, como gozar, gozarse, dependiendo del criterio de contabilización, si lo eliminamos o contabilizamos las repeticiones, aparece entre 600 y 900 menciones. Y recientemente leí un texto de un comentarista donde se interpelaba que en términos muy amplios, si incluimos palabras como felicidad, risa, deleite, fiesta, celebración, contentamiento, cantar, etcétera, danzar, y adicionando incluso algunas representaciones o interpretaciones que lo hacen o que hacen alusión a esto de forma indirecta, esto sumaría aproximadamente 2.700 veces. Sin embargo, este conteo no es oficial ni académico, pero nos sirve como referencia. En inglés, en la versión New King James, nos dice, al igual que en español, gozo y sus diferentes verbos se mencionan entre 500 y 800 veces. Aquí lo relevante es que aparece de norte a sur, de este a oeste, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se cubre ampliamente.
Destaco los siguientes puntos. Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. El Salmo 43:4. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es evidente que entre todas estas partes y menciones es de suma importancia para nuestro Señor que entendamos la centralidad, la relevancia en nuestras vidas, para nuestro existir, para nuestro caminar con el Señor, para nuestra comunión con Él. Y como vemos en Santiago 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, mis hermanos, después de leer esto, es prácticamente un mandamiento, porque por el contrario, la angustia, la mortificación, el sufrimiento, las zozobras, es la devoción al enemigo. Cuando tenga sus sentimientos, sepa que no son de Dios. Ahora contemplemos los principios de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar tristes, abrumados si somos hijos de Dios? Somos criaturas nuevas ante Él. Entendemos perfectamente que por la perspectiva de nuestro cuerpo carnal, evidentemente no es fácil estar alegres todo el tiempo. Precisamente hablando de mi hijo, le estamos leyendo libros y cuentos, y allí hacen mucho la mención de que los niños, para que puedan ir canalizando y comprendiendo los diferentes sentimientos, que hay sentimientos como la tristeza, como el enojo, como el gozo, la alegría, o simplemente hay otros tipos de sentimientos. Buscamos siempre libros evangélicos o de corte evangélico que le muestre esto, pero por lo general tratan de darle una explicación con colores. Entonces, de esta manera se cubre un arco iris muy amplio de los diferentes aspectos que tenemos en nuestra corporalidad. Hubo un momento en el que hace tiempo, hace aproximadamente 20 años, tuve la oportunidad de estar escuchando al señor Don Soderquist. Don Soderquist fue el CEO de Walmart, a la par de su fundador, del señor Sam Walton. Y mencionaba que la parte por la cual Walmart estaba siendo muy efectiva y muy rápido su crecimiento era por el entrenamiento que les daban a sus empleados, que les mostraban la manera de ellos de ser amables, atentos y siempre estar cordiales. Pero decía, esto no siempre se logra porque pues evidentemente va a haber días en los que nos duele el estómago, va a haber días que haya una encía molesta, va a haber días en los que nos tengan que sacar un diente, a nuestro hijo le pegaron en la escuela, qué sé yo, hay esos sentimientos y lo entendemos perfectamente. Pero por eso mismo, mis hermanos, en Eclesiastés 3, versículo 4 nos dice, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Les voy a contar un secreto. Hay momentos en que lloramos, eso es evidente. Hay algunas veces que es por tristeza y hay otras veces que es por alegría. Pero hasta las lágrimas, los componentes químicos de las lágrimas son diferentes. Cuando es por tristeza, estas liberan una sustancia que produce inflamación en nuestro cuerpo. Cuando es por alegría, estas liberan una sustancia que aceleran un poco el metabolismo y ponen al cuerpo en alerta. A mí en lo particular esto me fascinó, me parece impresionante cómo por medio de la felicidad, incluso en un grado superlativo de éxtasis, podemos llegar a un nivel de hasta mejorar ciertos procedimientos de nuestro cuerpo. Entonces, vemos cómo esto es una bendición de parte de nuestro Señor.
Y lo vemos en su palabra. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, lo crucial, pero lo más importante que vimos en los versículos que destaqué, es que es parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, todo se sustenta en algo pasajero si es algo terrenal, como quizás celebrar un gol de nuestro equipo, y más si ganó el partido, o de un ascenso en el trabajo, o de algún logro de nosotros o de nuestros hijos. Esto indudablemente da mucha felicidad, pero esa felicidad depende únicamente del suceso y va a ser pasajera. El gozo, el verdadero gozo, el gozo espiritual, depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Sentirnos amados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentirnos que hemos alcanzado salvación, sentir el favor de Dios en nuestras vidas, tener fe que es también parte de Él, por Él y en Él. Si bien en este salmo que refleja los sentimientos de David, en el momento en que el profeta Natán, en la segunda parte del libro de Samuel, capítulo 12, le dice el profeta Natán: oye, ¿qué opinas tú de ese hombre que le hubiera robado a una mujer y que mató al hombre? No, pues hay que matarlo. Pues bien lo has dicho, eres tú. Entonces, imagínense la presión y la opresión que sintió eso. Pero, insisto, él no había perdido su salvación, había perdido el gozo de la comunión con Dios, había perdido ese gozo inefable que tenemos. La palabra la primera parte del libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, y en Hechos 13:22, se confirma que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que si bien, como dice Romanos 8, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, pero sí nos puede alejar de Él. El pecado quiebra esa comunión y apaga el gozo, no la obra consumada de Cristo. La vuelta es por el arrepentimiento, porque evidentemente, y por lo que vimos en el Salmo 51, algo indispensable para regresar a los brazos del Señor es el arrepentimiento. En Efesios, en el capítulo 4, versículos del 30 al 32, lo explica mucho mejor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mis hermanos, como podemos ver, el pecado sí nos aleja de Dios. Pero ahora bien, ¿qué hace el pecado en nosotros y con nosotros? Corporalmente voy a hablar acerca del cuerpo. Cuando caemos en pecado, nuestro cuerpo se agota, se tensa, incluso sufre. El Salmo 38, los versículos del 3 al 8, nos dice así: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y heden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esto lo vemos también evidenciado en la cultura popular. Y se los voy a decir como dice el dicho: Diosito, si en la borrachera te ofendí, con la cruda me sales debiendo. Eso lo hemos oído muchas veces. Y quizás yo entiendo que muchos de ustedes quizás no hayan experimentado una resaca por ingesta alcohólica. Pero sí, yo que sí la he experimentado, era muy feo. Pero la peor cruda, utilizando el lenguaje coloquial, para ponerlo en estos mismos términos, es la cruda moral. Y eso estoy seguro de que todos lo hemos experimentado, como lo expresa y lo refleja el Salmo, que nos abate y nos hace sufrir. Saber que hemos tenido aguijones, como lo nombra el apóstol Pablo: ira, chisme, soberbia, idolatría, fariseísmo. Quizás en algún momento se nos ha cauterizado la conciencia de tal forma que, como no cometemos adulterio, ni hemos cometido homicidio, y no nos emborrachamos
pues somos santos y tendemos a la soberbia de sentirnos mejor que los demás, que aún no conocen al Señor. Cuando si vemos el listado de Gálatas 5, del 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no vi en ningún lado que dijera, o una categoría, que lo haya listado: esto es poquito, esto es menor, esto es mayor. No, todo era parejo. Y nuestro Señor Jesucristo de esta manera no hace ningún ranking, como nosotros sí. En la humanidad, humanamente, hay delitos o hay faltas que son muy menores, que incluso pagando una multa se cubre el delito, la falta administrativa, que incluso le llaman. Hay otros delitos o algunas otras circunstancias que permiten la libertad condicional. Hay otros que ameritan cárcel, y los más graves pues incluso ameritan cadena perpetua. Entonces, eso es en cuanto al cuerpo. Pero ahora, en la mente. Nuestra mente se nubla y cae en penumbras, y sinceramente es donde más fácil se cae, dado que es el parque de diversiones de nuestro enemigo, es su parque de diversiones favorito. Cuando caen pensamientos negativos, es evidente que parte de la lucha es contra principados y potestades que nos meten esas ideas de acusación. Hay veces que tengamos angustia por cosas que no nos debemos de angustiar, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que todo obra para bien para los que a Dios amamos, para los que amamos a Dios, perdón. Ejemplo de gente que pierde sus hijos y sigue sirviendo al Señor. David inclusive sufrió esto. Estaba ayunando, pidiéndole al Señor que evitara esa situación. Pero cuando su hijo partió con el padre, le dijeron: ¿por qué ya estás feliz? ¿Por qué ya volviste a comer? Y él dijo: yo ya no puedo hacer nada. Al contrario, yo algún día voy a ir a él, pero él ya no puede venir a mí. Entonces volvió a adorar. Hay algunas otras cosas que nos causan preocupación, y lo entiendo, por falta económica o por asuntos de la vida cotidiana. Sin embargo, Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerde muy bien lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que nada nos faltaría. Pero regresando al pecado, que es nuestro mayor rival y por donde más se lucha, el enemigo te dice: pues que tanto más es tantito, pues si ya pecaste, ya te comiste esto, ya hiciste esto, pues síguele, pues ya está sucio, pues ya qué. Entonces, Romanos 8, versículos 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la versión New King James lo menciona como: la mente carnal es enemiga de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué tenemos que dar cabida a que el enemigo entre en nuestras mentes? Y se los voy a poner de la siguiente manera, en una analogía. Las botellas de agua que normalmente consumimos es agua que para filtrarla se tiene que pasar por un proceso de destilación, es decir, hacerla que hierva, vaporizar, y ese vapor volverlo a encapsular y que vuelva a formarse el agua, dejando todos los sedimentos, tanto buenos como malos. ¿Por qué los sedimentos buenos y malos? Porque todos los minerales como el potasio, el magnesio, el sodio, que están ahí mezclados, se tiene que desaparecer. Pero también se van los malos, los virus, las bacterias, etcétera, que pudiera traer, y los demás contaminantes. Después la tienen que volver a enriquecer con minerales, porque si no el agua nos deshidrata y no nos serviría para el propósito para el que fue creado.
Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que en vez de echarle únicamente los microorganismos normales, usáramos agua de alcantarilla al 1%? O sea, 99 mililitros agua purificada y 1% de agua de alcantarilla. Pues es lo mismo, mis hermanos, si nosotros seguimos dándole cabida a oír cosas que no convienen, cosas que no nos sirven. Lo vemos muy bien en 1 Corintios 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque de la mente todo pasa al corazón. Y eso es lo que nos aleja de Dios y de su propósito para nosotros. En nuestro corazón se va endureciendo y se contamina gravemente por causa del pecado. Proverbios 4:23 dice: sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que el corazón siente o quiere, eso también buscará nuestra mente y nuestro cuerpo. Por ende, va a actuar en consecuencia. Nuestro Señor Jesucristo lo explicó perfectamente en Marcos 7, 21, 23, cuando estaba con los fariseos y que le decían: oye, no se están lavando las manos. Y el Señor Jesucristo se los dice a los fariseos que estaban con un ámbito y ganas de pelear, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Porque Él les dijo: no todo lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él. Así que, mis hermanos, tratemos de ser conforme al corazón de Dios y buscar cosas que nos edifiquen, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y a nuestra alma y a nuestro espíritu, nuestro Señor Jesucristo nos lo advierte y aconseja que para que estos dos estén en paz, en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como vimos y como bien sabemos, el contrastar al Espíritu Santo nos divide y nos separa de Dios. En Isaías 59, versículos 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado de la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: bástate mi gracia para que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Cada día es su afán. Así que, mis hermanos, no nos afanemos por nada, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo aquí tengo que hacer un comentario. Yo sería literalmente un hipócrita consumado y evidentemente estaría pecando si me quisiera hacer pasar por una persona pura, casta y totalmente sin mancha. Reflejaría este corazón fariseo del que hablamos hace un momento, que diría: yo no peco. Claro que sí. Y la palabra en Romanos 3:10 nos dice que no hay un solo justo, ni uno solo. Así que ni por mis propias fuerzas, ni por sus propias fuerzas, ni por mis méritos, ni por sus méritos, jamás seremos justos. Más bien hemos sido y somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señoras. Su palabra nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo se llegamos a este arrepentimiento? Orando como David en todo el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No me eches delante de ti y no quites de mí
tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado es lo que apaga el gozo, pero no cancela la obra de Cristo. Pero aquí les digo, después de ver todo este daño y todo este malestar que causa el pecado, mis hermanos, y como dice la canción, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejos? ¿Por qué tenemos que seguir atados al pecado y en constante sufrimiento? No podemos ser tibios, los desechará de su boca, dice el Señor, y por sus frutos nos conocerán. Entonces debemos de estar firmes y ardiendo, ser calientes por el Señor, estar en constante comunión. Ahora bien, el tercer punto, ¿cómo instalamos, cómo instauramos o restauramos el gozo? El canto me gozaré y alegraré porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Cita textualmente Apocalipsis 19. Cuando logramos entender que nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz y por medio de su gracia, se nos ha concedido a nosotros, su iglesia, vestirnos de lino fino, es decir, restaurados, perdonados y ahora limpios de toda maldad. Recordemos las palabras de Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia, insisto, no es una licencia para pecar, es un don divino que no tiene precio, porque no nos alcanzaría la vida entera, ni la vida eterna para poderlo pagar. Nuestro Señor Jesucristo odia el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Ama aún más a aquellos que queremos estar en comunión perpetua con Él, aquellos que buscamos servirle, tomar nuestra cruz a diario y seguirlos, aquellos que lo amamos con todo nuestro ser, aquellos que estamos viviendo en su bendición y no la queremos soltar. El ser libre de pecado es no ser su esclavo y no querer hacerlo porque mayor es aquel que nos la dio que nuestros deseos carnales. Queremos estar agradecidos con Él y vivir en su bendición y en comunión permanente con Él. El ser libre del pecado es querer no contristar al Espíritu Santo, no tener que recaer en una situación que nos tenga en sufrimiento y en angustia constante. Entonces, tengo los siguientes consejos prácticos para tener gozo constante y perpetuo. Primer consejo, resistir al enemigo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, cuidando nuestra mente y nuestro corazón como ya vimos, pero lo más importante es saber que sus mentiras no tienen cabida en nosotros. El enemigo es padre de mentira y solo viene con la intención de hurtar, matar y destruir. Primera mentira que muchos llegamos a oír, y yo me cuento entre estos, que dicen, tu pecado te define. Cuando te aparezca la vieja etiqueta, impuro, que estabas en el mundo y demás, la respuesta es la nueva identidad en Cristo. En Cristo no somos lo que hicimos, somos lo que Dios hizo de nosotros. De modo que, y lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La segunda mentira que dice el enemigo es, no hay perdón para ti. Nombra tus pecados sin rodeos y cree que tu perdón es real y es presente. El perdón no se gana, se recibe por confesión y por fe en la obra de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La tercera mentira te dice, esto lo puedes ocultar y vas a estar bien. Te dice, pues deja el secreto, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la verdad que debemos de hacer? Es acudir al Señor y confesarlo
y que tenga misericordia de nosotros. Tenemos su trono de gracia abierto para nosotros. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La cuarta mentira que te dice el enemigo es: Dios solo te tolera. Cuando aplica, cuando falla uno, hay que correr a Él, no lejos de Él. Es lo que les comentaba hace un momento. Pues si ya pecaste tantito, pues qué tanto más es seguirle, ¿no? Ya está sucio, pues síguete enlodando. No, hay que correr al Señor y buscar nuevamente que su amor es lo que Él nos da. Dios no solamente, o más bien, Dios no nos tolera, nos ama. Y este es el pasaje más hermoso que tiene Romanos 8:38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la quinta mentira que te dice el enemigo es: el gozo es para otros. ¿Cómo es entonces? Pues a través te aplica mucha angustia, mucho sufrimiento. El gozo de Cristo es para ti. Él quiere su gozo en ti y que seas gozoso plenamente. Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El segundo consejo, mis hermanos, que tengo es: no seamos piedra de tropiezo, ni para nosotros ni para los demás. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, si el Señor ya no tiene memoria de los pecados, si Él ya los sepultó, los tiró al fondo del mar, ¿por qué tenemos que estarnos recordando constantemente lo que pasó? Romanos 2 habla muy fuerte de esto, los versículos del 1 al 16. Y dice: es inexcusable, y seas quien seas, dice, no me importa quién seas, te estoy hablando a ti, y te dice: no estés juzgando, porque eso es algo que separa a la gente de Dios. Pero esto sí hay que aclarar: no podemos estar a favor ni validar el pecado, pero juzgar nos pone en ese mismo nivel, y eso es lo que no edifica. Hay que evitar ser fariseos y estar juzgando a todos los demás. Les voy a comentar un ejemplo. Hace poco vi el documental de Maradona en México. Para los que no sepan la historia, y bueno, sabemos perfectamente que Diego Armando Maradona fue un gran jugador de fútbol. Nos guste o no nos guste, como futbolista fue muy bueno. Evidentemente, la fama que tiene se la ganó a pulso, ¿no? De todo lo demás que le conocemos. Pero en este documental de Maradona en México fue que poco antes de fallecer, él fue a dirigir un equipo de segunda división en México, en Culiacán. Y pues evidentemente en ese momento, por la infamia que tenía, se decía: bueno, pues ya sabemos por qué fue a Culiacán, ¿no? Por su problema de drogas, ¿no? Pero en este documental trata la parte humana de él, de cómo motivaba a los chicos, cómo los entusiasmaba por lo que él había sido como jugador. Los jugadores lo veían como el jugador que fue, como la gran figura que fue. Entonces, él mostraban ahí cómo los inspiró, cómo los coachaba, cómo los llevaba a los entrenamientos. Pero precisamente todos los ataques que recibía era sobre su pasado, acerca de su pasado con las drogas. Y él decía: es que no importa todo lo bueno que yo pueda hacer, es que no importa cómo yo ya haya cambiado mi vida, es que no importa lo que yo hago con mi hijo, es que no importa lo que yo hago con mi esposa, no importa nada, siempre voy a ser el drogadicto que fui. Entonces, ese constante recordatorio y ese fariseísmo no lleva a nada bueno. Al contrario, puede llevarlos a separarse
de Dios definitivamente. El tercer consejo, mis hermanos, es un agradecimiento constante. Si recordamos de Dios, de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo, ese lugar tenebroso donde estábamos, pero evidentemente no es para estar viviendo en remordimiento, sino en gozo, estar en una alabanza perpetua, orar sin cesar, manteniéndonos en comunión con Él. Queremos muchas veces las bendiciones, pero muchas veces no queremos estar cerca de nuestro Señor. No va a haber bendición sin comunión. El Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Agradezcamos y pidamos con fe todos los días, estar conscientes de que su bendición nos va a acompañar todo el día y todos los días. Algo que quizás tenemos un poco, no tan visible, es que el gozo y estar en su cuidado y en su protección tiene una promesa impresionante. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Siempre Dios Padre nos da la razón del porqué de las cosas. Cuando hemos recibido su gracia y somos sus hijos, podemos tener acceso a todas estas promesas. Siempre podemos tener la confianza de que aunque estemos pasando aflicciones o pruebas, sus promesas también nos dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ante todo esto, ¿cómo no estar agradecidos y cerca de Él? Pero el consejo más importante: siempre tener presente que su gracia es inmerecida. Hay un constante, siempre que resaltan mucho los agnósticos y dicen: es que yo no sé si quiero vivir una eternidad o no. A lo que yo les tengo que responder: la eternidad está totalmente garantizada para todos, para los que lo rechazaron, para los que no quisieron oír, para los que decidieron negarlo, para los que desean vivir sin Él. Pues su eternidad va a ser al estar alejados de Él, en un lago de azufre y fuego. Pero para los que hemos decidido seguir a Cristo, tenerlo por Señor y dueño de nuestras vidas desde ya son bendecidas, porque nada nos falta si estamos y permanecemos en Él. Y mayormente bendecidas con la garantía de una vida con Él y junto a Él en un lugar de calles de oro, sin frío ni calor, sin necesidades económicas, en plenitud divina, adorándole y alabándole todos los días. Para muchos humanos es muy difícil a veces poder digerir la palabra escrita o hablada. Entonces los invito a dimensionarse en la película de, por ejemplo, La Pasión de Cristo, para que lo podamos comprender mejor visualmente. Sabemos que hay muchas otras anteriores, pero en esta se puede sentir, se puede palpar cómo es un recuento más certero. Si a ti no te toca tu alma y tu espíritu el ver cómo nuestro Señor Jesucristo recibió 39 latigazos uno tras otro, cortándole sus músculos, cómo tuvo que cargar una cruz tan pesada por varios kilómetros, cómo adicionalmente le pusieron una corona de espinas, recibió escupitajos que no tuvieron la más mínima decencia, le dieron a beber vinagre en un trapo de inmundicia, y ante todo esto se burlaban de Él, y por último le atravesaron con una lanza a su costado. Yo no sé qué más te pueda decir para que veas que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y que Él vive, y que puedes tener gozo de que por medio de este suceso tú no tienes que experimentar nada semejante a esto, pero nada. Esto es para que estuviéramos saltando y danzando de alegría y en eterna alabanza, así como David danzaba, que dijo: por causa de Él yo me haré más vil. Gracias, mi Señor Jesús, porque a todo aquel que te creemos nos has dado potestad de ser nuevas criaturas y ser hechos hijos tuyos. Aleluya. Recuérdate y siempre acude a la palabra, para que no olvides el evangelio todos los días y a todas horas. Así que, mi hermano, yo te invito a vivir con gozo en su gracia, en su bendición. Y si vemos algún hermano que esté frío o tibio, lo ayudemos y no seamos como el hermano del hijo pródigo o como los fariseos que siempre están acusando en vez de ayudarlo a salir. Sirvamos a nuestro Señor Jesucristo con amor, con alegría. Congreguémonos, oremos, alabemos con la confianza de que nada nos va a separar de su amor, y que en ningún momento caemos, y que si en algún momento caemos, volvemos a levantarnos, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse.
diferenciando siempre el arrepentimiento de vivir en angustia y en constante preocupación. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que en este momento te invito, si tú te has alejado de Él, si tú no le has escuchado, si tú aún no le recibes y no has sabido de esto y que quieres tener esta vida eterna con Él, alabándole y adorándole porque tú no vas a padecer lo que pasó Él, te invito a orar en esta mañana y oremos de la siguiente manera. Si tú aún no le conoces, ora conmigo en este momento y dile: Señor Jesús, gracias Padre, gracias Señor por tu sacrificio en la cruz, porque por medio de Él me has justificado, me has restaurado. Escribe por favor mi nombre en el libro de la vida. Dame, Señor, a partir de este momento la certeza de que soy una criatura nueva en ti, de que a partir de este momento te quiero servir, de que a partir de este momento voy a estar contigo, de que a partir de este momento tu bendición no me va a faltar, y que aunque estemos pasando por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora bien, todos oremos para despedir. Alabado Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra, que es viva y eficaz, y cortante, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma y a partir los huesos, Señor. Que tu palabra nos permite acercarnos al trono de tu gracia y buscar tu rostro, sabiendo fehacientemente que tú nos has restaurado. Y la obra se sigue haciendo en nosotros, porque tú la empezaste en nosotros, y que la vamos a sacar adelante, Señor, hasta que lleguemos a tu patria celestial contigo para estar por la eternidad. Señor, en esta semana quiero poner en tus manos a mis hermanos. Quiero pedirte por su semana de trabajo. Quiero poner a sus familias en tus manos. Quiero ponerlos a ellos en tus manos. Que si hay alguno de ellos que tenga algún familiar que aún no te conoce y por el cual estamos orando, pueda llegar a tus pies, Señor, y rendirse ante ti. Bendigo a mis hermanos con su provisión económica, Padre, porque nos apegamos a Jehová Jireh, que todo provees. Señor, si hay alguno que tiene algún problema de salud, nos acercamos a Jehová Rafa, que tú eres el dador de la salud y de la vida, Padre. Nos acercamos a ti con la confianza de que tú eres Jehová Sama, que tu presencia estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Jehová Nisi, tú eres nuestra bandera, Señor. Por favor, Padre, que la paz y que tu bendición acompañen a mis hermanos esta semana y todos los días, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.